antes de que nos impactara el coronavirus. El coronavirus, a mi juicio, lo que hace es precipitar mucho de esas dinámicas y en otros casos abrir ventanas de oportunidad. Es decir, permitir que algunos actores se reposicionen en esto, planteen cuestiones diferentes, por ejemplo, la propia Unión Europea. No podemos entender el paso de integración que intenta ahora la Unión Europea sin el contexto de la crisis del propio coronavirus. En el primer capítulo dices que enfermar es humano, ¿no? ¿Tú crees que se está gestionando la pandemia desde un punto de vista humano? Pues yo me inclino a pensar que sí. Es decir, fíjate, y voy a decir algo que creo que merece la pena volver a poner en contexto. Nunca en la historia de la humanidad habíamos tomado una decisión concertada que es hacer una cuarentena global para prevenir enfermar. Esto es algo totalmente inédito en la historia de la humanidad. Y lo hemos hecho. Y esto yo creo que nos explica un poco que casi desde una perspectiva moral como especie, ahora damos un valor muy superior a la vida humana de la que se tenía antes. Con matices, con países que lo han hecho mejor o peor, con algunos que lo hicieron antes y otros más tarde. Pero yo creo que eso es un componente que es importante poner en ese contexto y que yo dudo que vaya a volver a ocurrir. Es decir, tengo dudas de que incluso con el propio coronavirus vayamos a volver a esta dinámica, pero eso sí que pasó. Estaba intentando encontrar, no lo he leído, pero lo voy a leer, ¿eh? Si hablas de comunicación. Sí, ¿Hablas de comunicación? Sin duda, es fundamental. ¿Ha habido buena comunicación en la gestión de la pandemia? Pues, bueno, lo que yo intento poner un poco en contexto es que, desde luego, la información es crucial en la situación en la que estamos. Por un artículo que se prueba en este contexto, en el cual se ve el informativo de la Fox News, ¿vale?, que lo ven telespectadores republicanos, y el informativo de la mañana le daba mucha importancia al coronavirus y el de la noche no le daba ninguna. Allí los informativos son muy editorializados. Lo que encontraron con datos de encuesta es que las personas que veían el informativo que le daban menos atención al coronavirus fueron más propensas a enfermar e incluso a fallecer que aquellas que no. Por lo tanto, la prevención, la información es un elemento que cuesta vidas y por lo tanto también hemos visto otras cosas interesantes, ¿no? Incluso el comportamiento en las redes sociales ha cambiado durante el coronavirus. Hay datos que indican que cuando a un país le empieza a golpear la pandemia, la gente se aleja de las fake news o se aleja de los lugares más polarizados y empieza a buscar comunicación institucional. A la hora de la verdad buscamos a los medios tradicionales para eso. Buscamos como la verdad, ¿no? Que alguien nos cuente la verdad. Porque nos jugamos mucho. El libro de Pablo Simón, Corona se llama. Gracias, Pablo, por haber estado aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Vamos a hablar con el presidente de Canarias, con Ángel Víctor Torres. Canarias autónoma que tiene menor tasa de contagios de COVID de los últimos 14 días. Buenos días, presidente.